este Día de la Virgen de Fátima, en este año que continuamos de la esperanza, nos volvemos a ver para poder seguir abordando esta problemática de las adicciones. Esta vuelta nos vamos a enfocar en algo que quizás ustedes ya no han escuchado mucho, ya está instalado, digamos así, en las redes y en los comentarios o en los estudios también sobre el tema de adicciones, y es el tema o el subtema, digamos, para no ampliarnos tanto, de la codependencia. Hablábamos la semana pasada de los juegos, del tema que implica mucho la vida familiar, porque es el tema del juego, sobre todo en niños y adolescentes. Y la otra semana habíamos hablado de la familia, ¿no? De cómo en la familia se ve afectada en gran parte de esta cuestión y de esta problemática de las adicciones. Estamos ahora abordando, entonces, algo que nos implica fuertemente, que es la codependencia. La codependencia es un fenómeno que no es solamente exclusivo de las adicciones. Quizás en las adicciones se ve más fuertemente, porque en la misma palabra ya nos induce, ¿no? Una dependencia compartida. Uno depende de la sustancia y los otros están dependiendo de alguna manera de una situación emocional que afecta a determinadas personas. Suceden muchas situaciones patológicas en la esquizofrenia, en la violencia familiar, en la violencia de grupo, porque también habría que hablar de que la codependencia no sea solamente en una familia, sino en toda red de pertenencia o de referencia. Incluso en profesionales que abordan estas problemáticas, también pueden darse pautas codependientes. Es algo de lo que hay que estar atentos y probablemente en muchos casos ser supervisados. Hoy vamos a dedicarnos a tratar de describirla, tratar de verla también en la implicancia familiar, y vamos a ver en la próxima cómo empezar a acompañarnos, tanto lo familiar o lo codependiente de una red de apoyo, de pertenencia, como después ver si es que se puede acompañar a un adicto, a una persona que ya está implicada. No por profesionales, no lo vamos a hacer desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de recuperación o de un dispositivo de recuperación, sino nosotros, amigos, vecinos, familiares, qué tenemos que tener en cuenta, qué podemos observar, qué podemos hacer. Es importante en esta cuestión de la codependencia, primero observarse, como siempre, a uno mismo, ¿no? Más allá de la familiar o de los vínculos que se tenga aún también con un adicto, a observar ciertas cuestiones que son importantes. Por ejemplo, si yo tengo mucha dificultad para identificar lo que siento, ¿sí? Lo que siento me queda como en una nebulosa o como que me exige mucho trabajo por identificar y expresar aquellas cosas que siento frente a cuestiones que nos están implicando, que nos están desbordando, o simplemente identificar lo que siento aún incluso en la vida diaria, más allá de los problemas. Otra característica común de la codependencia es la minimización que hicimos mención en otros momentos de nuestro ciclo. Minimizar, es decir, modifico, niego lo que me está pasando realmente, lo que estoy sintiendo realmente. Minimizarlo para quitarle fuerza, quitarle peso emocional y con la fantasía de que uno controla, de que uno está manejando de alguna manera esto que parece ser que constantemente me viene a la cabeza o a la vida diaria, en mis vínculos, en mis actividades, y que no lo termino de aplacar. Entonces el mecanismo es minimizar, no es para tanto. No es para tanto, ya va a pasar, o efectivamente yo lo controlo. Y también me percibo como una persona totalmente desinteresada y dedicada al bienestar de los demás. Es típico del codependiente creer que la vida propia no importa, lo importante es ocuparse de los otros.
pero no desde el punto de vista del servicio al prójimo, digamos, o mejor dicho, de la proximidad que nos implica a todos los seres humanos y mucho más si somos cristianos, ¿no? No se olviden que Jesús nos dijo el amor al prójimo como a sí mismo. Si supone un amor a sí mismo, una valoración de sí, que muchas veces es olvidada, soslayada. Entonces estoy tan ocupado en los demás que pueden ser de mi familia, que no interesa tanto lo que me pasa a mí, no soy tan importante bajo este paraguas de qué bueno que soy, ¿no? Qué benefactor de los demás que soy. Por eso es que muchas veces en estas características del codependiente aparece una vergüenza de recibir reconocimientos, elogios o regalos, ¿no? Se siente realmente vergonzoso de tener que vivir estas cosas, donde se es reconocido, donde se es elogiado, donde se es agradecido, ¿no? Muchas gracias por lo que haces por nosotros, lo que fuere. Surge un sentimiento de vergüenza. Es como que este exceso, si se quiere, o esta manifestación gratuita de amor, no es muy tolerada internamente. Y hay, por lo tanto, también dificultades para establecer relaciones íntimas adecuadas, ¿no? Íntimas de pareja, íntimas de relación de amistad profunda, ¿no? Que surgen dificultades justamente porque vivir y expresar los sentimientos resulta trabajoso, resulta realmente difícil para la persona que vive esta característica, ciertamente un tanto patológica en el sentido de que nos altera la vida normal, ¿no? Les cuesta, y a todos nos cuesta un poco, claro, es probable que vayamos identificando aspectos personales en todas estas características que no necesariamente son patológicas, que no necesariamente son complicadas, digamos, ¿no? Pero algo de todo esto siempre un poquito tenemos, por lo tanto no hay que asustarse, sino medir un poco qué consecuencias y qué implicancias tienen estas cuestiones en cada uno. Pero lo importante es que vayamos identificando estas características que nos ayuden a conocernos un poco más. Por ejemplo, valorar más la aprobación que dan los demás y por los comportamientos, las ideas, los sentimientos, que la que me doy yo mismo. Sí, al contrario de lo que decíamos antes, cuesta reconocer y valorar. Y se siente vergüenza frente a reconocimientos, agradecimientos, regalos, etcétera. Y a la vez cuesta mucho, curiosamente, poder valorarse a sí mismo a través de esos reconocimientos, y más bien es la que me dan los demás por mi comportamiento, más que la que yo puedo sentir por mí mismo. Entonces, si los demás me aprueban, yo me apruebo. Pero si los demás me reconocen, me agradecen, me regalan algo, siento vergüenza. Es decir, dependo mucho de este desequilibrio emocional que a veces se nos presenta porque nuestra interioridad no está sólida, digamos, o no está suficientemente constituida en la valoración de sí mismo. Nos cuesta también pedir por nuestras necesidades. Uno cree que tiene que autoabastecerse. Entonces, pedir a los otros las propias necesidades que satisfagan lo que uno no puede, a veces resulta costoso. Por lo tanto, recibir amor y sentirse valioso cuesta bastante en estas características del codependiente. Es importante ver que si esto prevalece en uno, bueno, nos va a costar mucho más poder valorar, amar verdaderamente a otras personas, ¿no? Y entonces las relaciones, los vínculos suelen tener cierto cariz, a veces muy fuerte, de utilización del otro, inconsciente, digamos. El otro es un objeto de satisfacción, el otro es un objeto de satisfacción afectiva o incluso sexual.
las opiniones y los sentimientos, decíamos, de los demás me sirven o no me sirven. No hay gratuidad. O sea, es muy difícil la gratuidad en una relación de codependencia cuando esta relación está realmente ya solidificada, digamos, ¿no? Cuando predomina en nuestras conductas. Uno cree a veces en esta dimensión de codependencia de que los demás no son capaces de cuidarse, que necesitan de esta persona benefactora que soy yo, ¿no? Y muchas veces dependemos, incluso en esta dimensión, de que el otro esté bien o mal para sentirnos nosotros bien o mal. E incluso sucede también en estas relaciones de codependencia que uno se hace culpable de lo que el otro vive. Y esto va mucho a la familia, ciertamente. Entonces, si algo le pasa al otro, sea una enfermedad física, pero sobre todo cuando se trata de estas cuestiones emocionales o de estas trampas dependientes, como pueden ser las adicciones, comúnmente el codependiente siente culpa, cree que es responsable, algo falló, algo no hice bien, y soy el responsable de sacarlo adelante. Soy el responsable de cubrir aquellas cosas que el enfermo adicto no va a poder hacer por sí mismo. Es muy probable también que en estas personas que sufren esta codependencia, que otros la pueden llamar de otra manera, ¿no? O describirla incluso bajo otros conceptos, digamos, propios de la psicología. Pero decía que algunos síntomas frecuentes suelen ser la depresión. Una conducta compulsiva, incluso, es decir, casi adictiva también, se da en los codependientes. Por eso a veces vemos que en las familias donde se consume alcohol, se fuma mucho, hay automedicación, no es raro que los menores después empiecen a desarrollar también conductas adictivas. Es decir, que un adicto no nace en un repollo, ciertamente, no necesariamente imita en todo, o los padres tienen la culpa de, como ya hemos dicho antes, pero puede que nosotros como mayores estemos desarrollando algunas conductas compulsivas o adictivas, que no afectan gran parte de nuestra vida, pero ahí volcamos una cantidad de ansiedad y de angustia que no sabemos resolver de otra manera. Hay también, algunos señalan al menos, alguna sintomatología más física, ¿no? De típicas gastritis, diarreas crónicas, dolores de cabeza o de espalda. Es decir, la persona codependiente siempre está sufriendo porque está como cargando y no puede digerir lo que le pasa a él personalmente, más allá de que lo vea reflejado en la persona que, por ejemplo, tenga conductas adictivas. Un par de preguntas que quizás nos pueden servir para tratar de ver si realmente estamos implicados fuertemente en esto, ¿no? Y quizás alguna pregunta siempre tenemos a favor, digamos, afirmativa. Pero bueno, el asunto es cuando uno tiene varias, y entonces de esa manera poder decir, bueno, yo estoy teniendo este problema. ¿Te has encontrado tomando decisiones basadas solamente en la opinión de otras personas? Si tomamos decisiones solo bajo la opinión, o dependiendo, en todo caso, de la opinión de los demás, es importante agradar a la gente y que ellos quieran ser tus amigos. Es muy importante en nuestra vida que los demás nos quieran, digamos así, ganarnos amigos. No, quizás no necesariamente estamos hablando de los familiares, aunque también, pero sí de esta relación y de esta dependencia de la mirada y de la aprobación y de los vínculos sociales, lo mal que nos sentimos cuando no somos aceptados como nosotros creemos o queremos serlo. Tiene un fuerte deseo de ayudar a otros, pero en lo profundo sabe que lo hace para agradarles o para que te quieran. El servicio a los demás está más impulsado por una necesidad de ser queridos, de ser aprobados, de ser amados, más que realmente ayudar al otro por el otro. Parece notar los problemas de todos los demás
y tiene necesidad de decirles lo que piensas que ellos deberían hacer para solucionarlos. Estoy pendiente de ver lo que le pasa a los otros y querer decirles lo que ellos debieran hacer. ¿Sentís ansiedad, enojo y malestar cuando la gente no hace caso de lo que vos les decís? Esto es importante, ¿no? La ansiedad, el enojo y el malestar ante la reacción de los demás. Como que estamos muy movilizados por lo que los demás hagan caso o no, o se enojen, en todo caso también con lo que uno puede llegar a decirles, con lo que uno puede llegar a aconsejarles. Te encuentras en relaciones en las cuales te entregas completamente a todo lo que hace la persona y todo lo que hace esa persona puede estar mal. Es decir, me entrego totalmente a esta persona y la persona no hace las cosas bien como uno cree que tienen que estar. No hacen lo que le aconsejamos, no hacen lo que le decimos, no son recíprocos en lo que nosotros queremos establecer, no en un acuerdo mutuo, sino lo que nosotros pretendemos por envión y deseos nuestros, que el otro responda como creemos que corresponde. Nos involucramos en actividades que demandan todo el tiempo y energía, y estoy, por todo caso, casi como pendiente de lo que pasa en mi familia, en mi grupo de pertenencia o lo que sea. Es decir, como ven ustedes, estas preguntas que las pueden encontrar incluso en internet, en distintos cuestionarios, test que hay de codependencia, no hay que tomarlo tampoco, como siempre decimos, como una Biblia, ¿no? Como un manual de certezas, sino que nos aproximan a conocer un poco nuestra autovaloración. Evidentemente la codependencia hace a nuestra autoestima o a nuestra falta de autoestima. Y por lo tanto, las dificultades que podemos llegar a tener al querer involucrarnos, querer amar y ayudar a quienes dependen de nosotros o están íntimamente relacionados con nosotros, que son nuestros familiares. Volvemos a encontrarnos en esta pausa. Estamos en la codependencia, ¿no? Hemos tratado de escribir características comunes de aquello que se observa cuando entramos en esta dinámica, decíamos, que puede que tenga que ver, también afirmábamos en el final de la etapa anterior, con una cierta o una poca valoración de nosotros mismos, una autoestima, como se dice comúnmente, más baja. No vamos a hablar de las raíces de todo esto, porque eso lo pueden ver en una consulta espiritual y psicológica. Lo importante quizás es entender que esto va a afectar nuestros vínculos más íntimos y nuestros vínculos familiares. Entonces vamos a hacer un poco la referencia de lo que esto implica o cómo se da un poco en las familias, dado que, como ya hemos dicho, esto está en los orígenes de una conducta adictiva. Generalmente una familia donde predominan los vínculos codependientes son familias más disfuncionales, están como desorientadas. No necesariamente desorientadas porque papá no sabe cumplir su rol, mamá tampoco, desorientadas en el sentido de que ese rol o esa función, y sobre todo el vínculo que van a tener con sus hijos, sufre estos desvaríos y estas falencias que tienen esas mismas personas en sí mismas. Sé, quizás racionalmente, qué tengo que hacer con mis hijos, pero emocionalmente, afectivamente, no siento la capacidad, no siento la fuerza, no siento la medida justa para intervenir, para acompañar, para estar presentes. Como hemos dicho cuando vimos la familia, evidentemente que en la vida moderna, en la vida actual, al correr con la situación económica, laboral, las presiones sociales de distinto tipo, la tecnología que nos invade, bueno, acentúa
el estrés y acentúa estas pocas posibilidades que a veces creemos tener de estar, ¿no? Insistíamos mucho en este estar presentes, en este acompañar. Tanto el abandono como la sobreprotección, decíamos que responden a esta incapacidad de acompañar. Uno sobreprotege porque no sabe cómo intervenir y cree justamente en esta actitud codependiente que uno va a controlar y manejar la vida del otro porque uno se hace responsable de todo lo que le pasa ya desde niños. Entonces vemos papás que intervienen en jardín de infantes con cosas pequeñas, con cosas nimias, porque teme que no los cuiden demasiado, teme que haya peligros, teme que las maestras tengan, incluso frecuentemente denuncia a esas maestras, a esos docentes que están presentes en la vida de los chicos, solo porque se equivocan en algo o aparentemente se sospecha de no sé qué. Y suelen ser padres que no saben bien lo que les pasa a sus hijos. Suelen ser padres que no están muy presentes en la vida de los niños. Cuando digo presente me refiero a conocer sus reacciones, su manera de comunicarse, pero sí viven de esta característica codependiente de que, bueno, si yo intervengo y lo cubro, todo va a andar bien y es suficiente con eso. Estas familias disfuncionales, aunque sean más abandónicas en algunos casos, son curiosamente codependientes. Ese abandono, digamos, este no poder saber estar, no poder saber escuchar a los hijos, intervenir cada tanto cuando surge algún emergente, manifiesta esta disfuncionalidad y empieza a desarrollar patrones de conducta y pensamientos con respecto a sus hijos y con respecto a sí mismos que intentan resolver mágicamente las cosas. En esta desvalorización no hay confianza en que la presencia y la intervención va a ser efectiva, va a solidificar, digamos, en el buen sentido, ayudar a solidificar estructuras en los chicos que les dé confianza en sí mismos, porque uno no siente confianza en uno mismo, porque uno está muy pendiente de la opinión de los demás, de la intervención de los demás, y se olvida de la persona que tiene al lado. Si nos cuesta observarnos, si nos cuesta valorarnos, tampoco nos va a resultar muy fácil valorar y conocer a quienes tenemos al lado que vienen creciendo al lado nuestro. Cuando esto ya, en el peor de los casos, desarrolla una patología, por ejemplo, de adicciones, esta dificultad ya es mucho más grande, ¿cierto? Y está también solidificada. ¿Sí? O sea, es mucho más difícil, pero no imposible, cambiarla. Esta codependencia familiar que surge en familias que han perdido un poco la sensibilidad y el rumbo en el sentido de un sentido y de poder cultivar los vínculos de manera que ayuden al otro a crecer, porque se tiene confianza en sí mismo, desarrollan una codependencia que habilita que la persona busque dependencias supletorias. Porque ya me cansé de esta dependencia, ya me cansé de que me sobreprotejan o de que no me den bolilla, ya me cansé de que me interpreten a través de lo que piensan otros. Entonces uno busca independizarse, entre comillas, o rajar, como decíamos cuando describíamos las adicciones, a través de otra dependencia. Porque tampoco me puedo desprender de esa dependencia sino más. No tengo herramientas para hacerlo, en la mayoría de los casos de estas familias muy codependientes. Ese desarrollo codependiente en este ambiente disfuncional hace que enseguida salte, digamos, como decimos comúnmente, lo peor de cada uno. Y cada uno se defiende cuando surge ya un problema serio dentro de la familia de la manera que puede. No todos van a caer en una adicción, ¿no? No todos van a caer en una determinada patología que a veces se produce en el seno de estas familias. Violencia, hablábamos mucho de las
patologías psicóticas, ¿no? De los maltratos, de neurosis graves, pero todos van a tratar de acomodarse como mera reacción y defensa, porque los vínculos están asentados, vuelvo a repetir, en esta poca valoración de nosotros mismos. Por lo tanto, no inspiramos confianza. Y entonces cada uno se defiende como puede y cada uno reacciona frente al surgimiento de una patología de estas, volvamos simplemente a las adicciones, como puede. Ahora vamos a describir brevemente cómo pueden ser esos acomodos familiares frente a este surgimiento de una adicción. Para muchos, la codependencia se da y se fortalece o se establece, digamos, estructuralmente cuando ya aparece un adicto. No aparece alguien que está adentro que tiene este problema de adicción, entonces la nueva estructura de la familia es la codependencia. Por eso se la aborda también muy en relación con el adicto. Siempre hay un triple drama: victimizar, reparar y rechazar. Son tres variantes que se van jugando de distinta manera y en distintos tiempos. Por eso se pasa de la lástima, hagamos algo, salvemos se pasa al rechazo. Bueno, listo, que se arregle, sáquemelo de encima, internenlo, o en el peor de los casos, con salidas más graves, que por supuesto se lamentan y todos se culpan, pero nadie hizo nada en la fondo, digamos, para ayudar en esta cuestión. Por eso este triple dinámica que suele gobernar la vida de una familia que está implicada, bueno, como decía, va a tener distintos acomodos defensivos de cada uno de sus miembros. Quizás para identificar un poco si estamos funcionando codependientemente en una familia, es importante ver nuevamente si hay dificultades de relación íntima, por ejemplo, entre los padres, la pareja parental. Si hay dificultades de diálogo, ¿no? Si hay dificultades están muy a la defensiva, justamente porque dependen mucho de la reacción del otro, se ponen a la defensiva o se acomodan el uno al otro, pero no porque haya un vínculo fuerte de confianza y de amor, sino porque eso está muy debilitado. Esto hace un congelamiento emocional, ya poco a poco uno ya se cansa y ya nada me afecta. O un perfeccionismo, una sobreexigencia que impera en el seno de la familia, de padres a hijos o de padres con sí mismos también, sobre todo la madre. Si hay una necesidad obsesiva de controlar las conductas de los hijos, y aparecen distintas conductas compulsivas de distintas formas, de distintas características. Si hay sentimientos de incapacidad, si hay mucha vergüenza, muchas culpas en los miembros, en algunos miembros o en todos. Si hay una dependencia de la aprobación externa, si la familia se pone muy a la mirada de lo que los demás dicen porque no saben bien cómo analizarse ni cómo sentirse incluso frente a lo que les está pasando. Y, como decíamos, fluctúan entre la necesidad de hacer algo para salvar y el rechazo, ¿no? De la lástima a la bronca. Las reglas familiares en estos grupos suelen ser confusas, ¿no? Suelen muy cambiantes, o, por el contrario, muy rígidas, vividas casi como injustas por muchos de sus miembros. Si no hay una medida y una valoración de las personas, de las situaciones familiares o de las situaciones personales, sino que se aplican normas rígidas. O, como decíamos antes, el caos, digamos. Bueno, que cada uno decida y vea cómo puede hacer, desde niños a adultos. Todos los miembros quedan afectados. Imposible no zafar, digamos, de esta dinámica. Siempre
va a haber una posición defensiva frente a esto, que además facilita, ¿no? Lo mismo de lo que nos quejamos, este chico está drogándose, este muchacho está con mucho alcohol, el otro que juega, el otro que tiene problemas de violencia en la calle, lo que sea, a la vez lo facilitamos porque le recriminamos permanentemente o tratamos de ampararlo o de justificarlo, ¿sí? O directamente le cerramos la puerta de una, como decimos comúnmente, y entonces la persona se ve más impulsada a hacer lo que está haciendo. Ayudar es una medida, una palabra delicada todavía, que la vamos a reservar para después. Por supuesto aparecen los diagnósticos que escuchamos de otros, que vemos de televisión, que vemos en las redes, que leemos en internet, diagnósticos de lo que nos dicen los conocidos. No, le pasa esto porque está deprimido, porque tiene mucho estrés, le pasa esto porque, bueno, genéticamente tal cosa, porque nos hemos separado, entonces mi marido no los escucha, no los atiende, o al contrario, mi señora hace todo, consciente todo lo que hacen, entonces no hay límites. Echarse la culpa unos a otros o echarse las responsabilidades a unos a otros hace mucha facilitación del querer evadirse de todo esto, del adicto o la persona que consume y abusa, evidentemente quiere salir de este infierno. Quizás es bueno entender que hay roles en la familia de un adicto, porque no todos van a ser padres y madres, digamos, de la persona. Están los hermanos, está la novia, el novio, está un primo cercano o un tío o una tía que cumple un rol también muy importante, maternal o paternal, supletorios a veces, o los abuelos. Por eso es importante quizá identificar algunos posibles roles que vamos jugando en forma codependiente porque reaccionamos frente a lo que pasa. Unos, por ejemplo, quieren ser rescatadores. Buscan por todos lados dónde lo puede internar, quién lo puede tratar. Ya van examinando, lo que pasa es que él se droga por esto, ella le pasa esta cuestión por esto otro. Justifican muchas veces, encubren y justifican los errores de esta persona, estos chicos, por ejemplo, que consumen, porque pobrecitos no pueden. Entonces, hasta que se recuperen y mientras yo consiga, vamos a tratar de encubrirlos, vamos a tratar de darle plata, y siempre con el autoengaño de que yo lo voy a rescatar. Eso, como ustedes, quizás muchos de ustedes han vivido, pasa en la familia y en el entorno, ¿no? Por eso he hablado de los novios, las novias, los amigos íntimos. Otro rol importante es el de el cuidador, el que cree que porque está cubriendo todo lo que el otro hace y está cuidando que no, bueno, sí sale, pero en realidad vuelve a tal hora, eh, con qué amigos está saliendo, y trata de vigilar y controlar lo que el adicto o la persona que está consumiendo está haciendo y cree que con eso está haciendo un gran bien, cuando en realidad probablemente le está poniendo un paraguas para que el que consume siga consumiendo, porque es muy difícil controlar eso. Creemos ver todo, pero nunca sabemos bien dónde esconden, por ejemplo, las sustancias, dónde esconden el alcohol incluso, o ese espacio que aparentemente yo controlado de salida afuera, realmente en qué se usa. El rebelde es otro de los lugares que se da en la familia, ¿sí? El que quiere ser oveja negra para llamar la atención y así analizar su ira, su frustración por todo esto que está pasando en la familia, y entonces hace líos en la escuela, hace líos en la calle o en el club, donde puede provocar algo que llame la atención. Eso le sirve para evadirse de todo este caos. A veces el mismo adicto cumple y cubre este rol. Está también el héroe, ¿no? El héroe que hace las cosas muy bien, que hace todo perfectamente bien, porque hay tantos problemas en casa que alguien tiene que traer alegría en casa. Entonces yo trato de ser lo mejor posible, el mejor alumno, el más impecable, ¿no?
la persona que está dedicada a tareas solidarias, porque mi familia, si no me parece que es como vergonzoso vivir en una familia tan problematizada. El recriminador, el que siempre dice, no, esto no va a andar, no, esto no es la manera, échenlo, no sirve. Lo que pasa es que ustedes están favoreciendo que este chico, esta chica tengan estos problemas. El desentendido, otro que prescinde totalmente, bueno, es la vida de ustedes, yo no tengo nada que ver, cada uno hace lo suyo, no me queda otra que hacer la mía y salvarme, cada uno sálvese como pueda. Y también el disciplinador, ¿no? El que intenta poner orden, porque mis padres no saben hacerlo, entonces vamos a tratar de poner orden, de ver cómo se puede hacer para que el caos de esta persona que consume no nos afecte a todos. Entonces, bueno, se trata de arbitrar o poner medidas drásticas, ¿no? Frente a esta persona, cosa de que los otros no se angustien. En fin, todos estos roles que asume uno u otro hablan de que hay una gran confusión, una gran disfuncionalidad. Y todos creen que la persona afectada va a cambiar por las actitudes que se toman o el entorno familiar. Asumir el dolor de lo que está sucediendo no es tan fácil, obviamente, eso lo iremos viendo, y asumir que estos roles no ayudan, ¿no? Que nuestra ayuda pasa por otro lado muy diferente, que no hay un solo protocolo, una sola normativa, no es una sola fórmula, hay que buscarla en cada núcleo familiar, cada persona, según su realidad. No lo podemos predeterminar para todos, porque gracias a Dios somos todos diferentes. Pero sí saber que el poder hablar de lo que sucede y el poder desenmascararnos y poder manifestar nuestros miedos y nuestra dependencia va a ayudar a que la persona adicta también pueda empezar a movilizar estructuras y mecanismos. Por eso es tan importante el tratamiento de una familia en el tratamiento de adicciones, pero no siempre se logra. Esta codependencia a veces es mucho más fuerte que la adicción. Esta codependencia, como decíamos, tiene muchos mecanismos de minimización. Y evidentemente que abordar un grupo entero nunca va a ser tan simple como abordar una sola persona. Y que ese grupo se avenga a dar tiempo, ¿no? Y energía, a decir, bueno, por culpa de nosotros tenemos que estar viendo lo que nos pasa o tratándonos cuando el problema lo tiene él. Esta es la excusa muy común que pasa en todo esto. Ni víctimas ni culpables, ¿no? Ni rescatadores ni reprochadores o castigadores de lo que le sucede a alguien que consume, sino comunidad que intenta empezar a amarse de otra manera, que intenta a tratar de amarse y ayudarse de otra manera. Y que sin duda me parece a mí que cobra mucha experiencia y fortaleza cuando lo logran, cuando se dan cuenta y se dejan ayudar. Como decíamos, eso lo vamos a ver más en otro programa de este ciclo. Y por supuesto las preguntas que ustedes vayan teniendo o los testimonios quizás alguno de ustedes tenga, sin duda van a ser muy importantes para que todos nos ayudemos, todos pensemos juntos, y nos demos cuenta de que la complejidad de todo esto no debe amedrentarnos, sí nos tiene que ayudar a ser más humildes, a no simplificar las cosas de manera burda o de manera brusca, sino tomarla como es, el toro por las astas, para trabajar juntos lo que nos afecta. Y toda esta problemática siempre está asignada por el dolor de esta autoestima baja, de todo lo que no logro por mí mismo, el dolor de caer presos de prácticas y compulsiones o de vínculos que no nos ayudan. Existen grupos de codependientes, de dependientes de las personas, propiamente dichos.
que funcionan como un grupo de alcohólicos de Narcóticos Anónimos y tratan la codependencia como una adicción, ¿no? Pero bueno, eso lo mide cada uno y tiene información en internet sobre eso. Nosotros tratamos muy desde el costado, tratar de tomar conciencia de esto, de lo que podemos llegar a vivir y quizás dar pasos como familia, entendiendo un poco los procesos que vivimos, que son más comunes de lo que creemos en estos tiempos. Así que hoy, Día de la Virgen de Fátima, le vamos a pedir que nos ayude a encontrarnos humildemente con el Señor y con nosotros mismos, confiar en Él y ayudarnos a convertirnos, no instantánea ni mágicamente, sino paso a paso, con humildad, para que nuestros procesos que no nos ayudan, que no ayudan a los nuestros, puedan empezar a revertirse paso a paso. A veces los cambios son más rápidos de lo que creemos, de lo que esperábamos. Y muchas veces no, muchas veces son paso a paso. Y ciertamente, como ya hemos dicho y nos decía tanto el Papa Francisco, nadie se salva solo, tomando obviamente la invitación del mismísimo Jesús, que nos invita a ser comunidad. La comunidad va a ser una clave para la recuperación de esta codependencia y de todas las adicciones. Comunidades que no son familiares, pero que sí fortalecen lo familiar, que sí fecundan, digamos así, nuestra vida familiar. Así que los invito a que la próxima, con la ayuda de Dios, nos encontremos nuevamente para ir transitando esta posibilidad de acompañamiento y de abordaje tanto de las problemáticas del adicto como de los codependientes, sean familiares o grupos de pertenencia que están implicados en la vida de ellos. Pidiendo la bendición del Señor, quizás seguimos pensando un poquito más, dejando que esto caiga en nuestro corazón y mientras escuchamos una canción última, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias desde ya.